al mercado, y con estos mensajes nosotros saludamos a Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, de nuevo un día con muchas referencias en el plano de los bancos centrales, eso desde luego, y además un día en el que hemos estado viendo las dudas de nuevo instaladas también en el comportamiento bursátil. Con este cierre mixto en el viejo continente, ¿con qué te quedas del día de hoy? Pues sobre todo con una sesión que ha aprovechado la prácticamente previa a la apertura de los mercados en Estados Unidos con esa debilidad del dólar para intentar recuperar una sesión donde el IBEX 35, que ha superado o ha mantenido al menos los 7.400 puntos después de que las primeras horas de la mañana, en la apertura de las 9 de la mañana de hoy, haya sido una sesión bastante negativa. Los índices en Europa han ido de menos a más y a pesar de que la compra masiva de bonos por parte del Banco de Inglaterra en el Reino Unido ha llegado a marcar el rendimiento del bono en el Reino Unido por encima del 4% y en el caso del bono europeo de referencia, el Bund alemán, por encima del 2%, concretamente ahora mismo está en el 2,13 después de haber alcanzado prácticamente niveles del 2,2%, pues marca esa tendencia donde el mercado de bonos está adelantando acontecimientos en cuanto a términos de rentabilidad sobre los objetivos que tienen planteados sus sendos bancos centrales respecto a los tipos de interés. En el Banco de Inglaterra todavía están muy lejos de ese 4%, pero podría potencialmente llegar, entre otras cosas, para financiar esa reducción en los márgenes de las cargas impositivas a los ciudadanos como medida fiscal bastante agresiva, mientras que por parte del Banco Central Europeo, como bien habéis apuntado, algunos de los miembros más agresivos y con cierta lógica están diciendo que las medidas más cercanas deben ser las más agresivas. Con esa subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión dejaría los tipos en Europa por parte del Banco Central Europeo en el 2%. Darío, mientras tanto, como decíamos, hoy ha sido un día en el que de nuevo hemos tenido algunas referencias en el plano de la política monetaria, con Bostic desde la Reserva Federal diciendo que no ve de forma inevitable una recesión en Estados Unidos y contradiciendo de alguna forma a James Bullard, que ayer sí hablaba de recesión en Estados Unidos, que hablaba de recesión global a tenor del impacto en Europa por el conflicto bélico en Ucrania, a tenor también del impacto que está teniendo la política cero COVID en China. En este caso, Bostic planteaba un panorama bastante distinto y, bueno, respecto a los tipos de interés, él apuntaba a una horquilla de 4,25, 4,5% para cerrar este año, que más o menos es la horquilla que estamos viendo que está descontando el mercado, ¿verdad? Así es. Sin embargo, en este caso, Bostic está mucho más alineado con el comportamiento más suavizado que tiene el presidente de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, y sin embargo, James Bullard es mucho más realista respecto a la situación. Recordemos que el documento de la última decisión de tipos de la Reserva Federal no indicaba que hubiera ningún tipo de recesión, cuando los aspectos reales de la economía están descontando prácticamente con una altísima probabilidad de que el año 2013 pueda ser potencialmente una situación de recesión económica, no solo en Estados Unidos, sino también trasladado al contexto globalizado en la Unión Europea. Y también hay que recordar otro factor. James Bullard, en sus estimaciones como miembro de la Reserva Federal, se ha equivocado muchísimo menos de lo que lo ha hecho con carácter oficial la propia Reserva Federal. Así que parece que las palabras de James Bullard están mucho más fundamentadas en una situación real que el planteamiento teórico y proyectado por parte no solo de Jerome Powell, su presidente, sino el cómputo general de los 16 miembros de la Reserva Federal. Por parte de Martin Kazaks, desde el Banco Central Europeo, vemos cómo pide un acelerón o al menos que se mantenga el ritmo que hemos estado viendo en esta última reunión de política monetaria en el seno del Banco Central Europeo, es decir, una subida en 75 puntos básicos para esta próxima reunión de octubre. Dice, bueno, ya habrá tiempo, ya en las próximas reuniones podremos quizás ser algo menos agresivos, pero lo importante es que en esta próxima reunión se mantenga ese ritmo. ¿Es la visión que está descontando el mercado? ¿Es la mayor probabilidad en estos momentos? Desde luego, hay que descontar que el Banco Central Europeo busca una estabilización de precios en unos entornos de tipos de interés de aproximadamente el 2%, que puede ser por debajo o por encima, por lo tanto no es una cifra aislada, pero lo cierto es que la tendencia es que esos 2 puntos porcentuales de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo van a ser con carácter general y muy probable insuficientes. Y ahora mismo los bonos de referencia, en este caso en Europa, como es el Bund alemán, independientemente de que la curva de tipos está bastante descompensada y bastante
bastante invertida. La referencia que tenemos ahora mismo del bono alemán es que los tipos van a situarse relativamente de manera amplia por encima del 2%. Por lo tanto, si esta subida de 75 puntos básicos de la primera de las dos que nos quedan para este año ya situaría la tasa precisamente esos niveles, y ya ha comentado el miembro del Banco Central Europeo que el resto de subidas serían mucho más suavizadas, por muy suavizadas que sean, ya estarían situando el objetivo por encima del 2%. Es decir, que ya sabemos que vamos a cerrar seguramente, si esto se produce de esta forma y tal y como nos está adelantando Kazaks, que vamos a cerrar por encima del 2%, como bien indicabas, Darío. Otra clave también hoy interesante, bueno, más allá de los movimientos de la libra, que seguimos también a vueltas con ello, era interesante el hecho de ver en qué punto se situaba la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años. Hemos llegado a verlo en el 4%, tocando de nuevo ese nivel, que además era un nivel que nos hacía volver bastantes años atrás al inicio de la crisis financiera mundial. 2007 fue la última vez que vimos unos niveles similares. Ahora mismo la rentabilidad del estadounidense a 10 años ha descendido bastante desde ese nivel, 3,77%, así que vuelve a perderlo, pero ¿es de alguna forma un indicador de que podríamos volver a situarnos en una, bueno, en una postura bastante similar a la que vimos ya en ese momento? Desde luego, hay que pensar que los mercados de renta fija son más dinámicos que las políticas monetarias de los bancos centrales, y si ya hemos visto una rentabilidad en el bono a 10 años precisamente en el 4%, que es cierto que es una zona también desde el punto de vista psicológico bastante importante, eso no quiere decir que hayamos visto un techo en la rentabilidad ni en los bonos ni en los tipos de interés. De hecho, como estos mercados tienden a alinearse y normalmente los mercados de renta fija se adelantan a los niveles de tasas de los tipos de interés, es muy probable que, a pesar de la corrección que estamos viendo en la rentabilidad en prácticamente las últimas horas después de superar esa tasa de esa rentabilidad del 4%, no quiere decir que vayamos a volver a testear esa zona o que vayamos incluso a verla incrementar, porque mientras tengamos la perspectiva de que los tipos de interés van a seguir subiendo, tanto los rendimientos de los bonos como, por supuesto, las tasas hipotecarias o interbancarias, como por ejemplo en Euribor en Europa, descuentan que incluso también en los mercados de renta variable estamos bastante lejos de los suelos que nos gustaría tener cada vez más cerca. Pues nos quedamos con esas claves. Darío García, analista de XTB, como siempre, muchísimas gracias. Un placer, hasta la próxima.